poquito. Soy de la ciudad de Cartagena, pero vivo en un corregimiento que se llama Bayunca, cerca de 40 minutos de la ciudad. Soy docente del programa de Artes Escénicas acá en la Universidad de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar de Cartagena. Y me dedico a asignaturas que tienen que ver con investigación, igual que la compañera Luz, y algunas asignaturas prácticas. Tengo 36 años y muy emocionada de participar en este evento que Luz organiza y que me parece un proceso de generación de conocimiento muy interesante. Ya. Listo, Brenda, muchas gracias. Ahora sí, adelante con tu ponencia. Bien, voy a presentar. Eh, Perdón. Bien, me dicen si se ve bien porque al presentar no puedo ver sino solo la presentación. ¿Sí se ve Sí, bien? sí, se está viendo bien. Ok, bueno, mi proyecto de investigación está denominado como subtítulo, pueden ver, de la dramaturgia a la puesta en escena, el aporte de Ricardo Muñoz Caravaca en la consolidación de una estética teatral cartagenera. Este fue el proyecto con el que tuve la opción de graduarme en la maestría de Historia del Arte. Bien, unos elementos principales como de interés que marcan un poco por qué surge este proyecto, va encaminado en que no solamente soy docente de la universidad, sino también fui estudiante del programa de artes escénicas, por lo tanto soy egresada de acá. El tener la oportunidad de conocer muy de cerca lo que era el teatro, nunca había hecho teatro sino en el colegio. Sin embargo, me había dedicado durante muchos años a la formación en danza tradicional. Yo vengo de la danza tradicional y siempre habían elementos que me interesaron de la danza que estaban en relación un poco como a esos aspectos de teatralidad que nosotros encontrábamos en muchas de las danzas tradicionales, especialmente del Caribe colombiano. Sin embargo, cuando entro a estudiar acá Bellas Artes y entro a estudiar teatro como tal y empezar a tener como esa oportunidad de conocer muy de cerca el trabajo escénico que se realizaba aquí en la escuela en aquellos momentos y aún hoy día, y que estos procesos estaban direccionados directamente por el maestro Ricardo Muñoz, empezar a observar también como esos elementos, la manera particular, su producción escénica, empezó de alguna manera a hacerme de manera particular ciertos intereses sobre su trabajo. De alguna forma, para mí fue curiosamente en esa búsqueda y en esa necesidad de conocer quién era este director, quién era este dramaturgo, que de alguna manera ponía en escena ciertas obras con unos contenidos y unos elementos escénicos muy distintos a los que normalmente uno veía acá en la ciudad, me hizo empezar a como a buscar información sobre quién era, su trayectoria, su vida, su obra, y con ello me encuentro de alguna manera con materiales pocos extensos, de los cuales pudiera hablarme como de quién era este autor. Además de ello, quise de alguna manera con los inicios de la investigación y a entrarme un poco como todo en todo este proceso creativo desde la dramaturgia y la puesta en escena, hacer también un reconocimiento, y mi trabajo es un reconocimiento a uno de estos maestros con más de 25 años de labor, tanto autor como director, docente e incluso mentor, que de alguna manera logró en un momento específico para la ciudad, para la escuela, dinamizar muchos de los procesos de creaciones escénicas que desde el campo académico se fueron gestando, no solamente desde las aulas, sino también en diferentes visiones y sobre todo con la posibilidad de crear unas visiones estéticas un poco más amplias, también desde el campo del teatro, y una relación que conectaba totalmente su trabajo con la investigación misma en la práctica teatral y la identificación cultural de este proceso, que ha sido un poco como el establecimiento de una estética teatral cartagenera.
Uno de los elementos entonces que propongo que justifican entonces el trabajo está en que de alguna forma me interesé por la forma en que asume la práctica teatral y las herramientas que le empezó a brindar o que él mismo le brindaba al actor para su trabajo creativo. También está como la inexistencia de estudios relacionados alrededor de todo su trabajo que relaciona la puesta en escena y la dramaturgia como texto. Ya lo mencioné, reconocimiento de una vida artística, profesional y pedagógica en el campo teatral y su importancia en este ámbito local de la ciudad, tanto nacional como internacional. El aporte artístico y cultural en la escena teatral y la historia del teatro mismo, que de alguna manera le aporta a la historia del teatro en la ciudad. Cuando empiezo entonces este proyecto, me hago varias preguntas. Entre esas preguntas es, bueno, ¿cómo se ha desarrollado la propuesta artística de Ricardo Muñoz Caravaca al interior de la escena contemporánea en el teatro cartagenero? Esta pregunta para mí fue con la que arranco porque de alguna manera también hay unos intereses sobre cómo seguimos aportando o cómo de alguna manera seguimos escribiendo la historia del teatro de nuestra ciudad. ¿Qué rasgos de creación estética se identifican en la dramaturgia y en la puesta en escena en las obras de este artista? ¿Cuál es su aporte a los procesos artísticos en el contexto de la práctica teatral en Cartagena? Y por último, ¿por qué siendo uno de los dramaturgos y directores reconocidos a nivel internacional y en parte de Latinoamérica es desconocido para una generación de artistas en el contexto cartagenero? En ese sentido, el objetivo general de mi proyecto estaba encaminado en analizar los rasgos de creación estética que se identifican en la dramaturgia de Ricardo Muñoz Caravaca, dando cuenta de su influencia en la práctica de la escena contemporánea teatral en Cartagena. Los objetivos específicos entonces se dieron a partir de tres elementos. Uno era rastrear las influencias que habían permeado el trabajo dramatúrgico de Ricardo Muñoz. El segundo era analizar la expresión escénica, la creación teatral y los despliegues estéticos en la práctica dramatúrgica de Ricardo. Y por último, evidenciar cómo todos estos elementos anteriores de alguna manera hacían un gran aporte que estaba relacionado con su dramaturgia en el contexto y en la práctica teatral cartagenera. Bien, la metodología que estuve utilizando en esta investigación, estuve marcada en ese paradigma interpretativo con enfoque cualitativo, fue una investigación de tipo biográfica, narrativa, historia de vida y descriptiva. Utilicé aspectos metodológicos que proponen Michel Cornell y Jean Clandini, quienes proponen que desde una perspectiva narrativa y literaria permiten reconstruir aspectos bibliográficos o biográficos y prácticas pedagógicas, estos a través de los relatos de experiencias e investigaciones narrativas. También tuvimos en cuenta como metodología de contexto el rastreo, revisión de muchos y varios archivos, tanto personales del autor, entrevistas que se le hicieron a él y a muchas personas que lo conocían, artículos de prensa que logramos rastrear, fotografías, críticas realizadas que de alguna manera estaban haciendo mención o algunas distinciones y premios a sus obras, bien sea también desde las mismas realizaciones de las puestas en escena o dramatúrgicas, e incluso la revisión de muchos programas de mano que tuvimos en ese momento. Es así entonces como en una primera instancia, nuestra primera unidad temática, denominado y que se relaciona mucho con el primer objetivo general, específico, perdón, tiene que ver con una historia, la historia de un contexto. Es que para poder entender un poco estos elementos que tenían que ver con sus influencias y qué lo había permeado, era importante este primer acercamiento que nos llevaba entonces a hablar de aspectos que relacionaban a un contexto, y ese contexto no era solamente Cartagena, era Cuba. Este es un autor cubano que llega a Cartagena en una época que de alguna manera llega en una época fundamental también para el teatro de la ciudad. Por eso en este capítulo nosotros lo que realizamos fue unas aproximaciones a la vida de Muñoz
inicios, influencias, su trayectoria como dramaturgo, director y sobre todo esa relación que tiene desde la dirección con el grupo de teatro A Cuestas de Cuba. Bien, entonces les decía que Ricardo Muñoz nació el 4 de julio de 1964 en la ciudad de Cienfuegos, Cuba. Es el segundo de 3 hermanos, hijo de Justa Caravaca y Luis Muñoz. En 1982, a la edad de 19 años, inicia su carrera profesional en el ISA, que es el Instituto Superior de Artes de La Habana, en la licenciatura de Artes Escénicas. Específicamente inicia en actuación, pero sin embargo, luego se pasa a la misma especialización que proponía la carrera en teatrología y dramaturgia. En 1988 empieza a tener también la oportunidad de cursar un diplomado en dirección escénica y política cultural, específicamente en dirección de espectáculos masivos en el Instituto Cultural de las Artes de Moscú, que fue en Rusia. Ha obtenido muchos premios a nivel internacional, incluso fue uno de los directores más jóvenes en su época que recibió el Premio Internacional de la Fundación Stanislavski, que fue oficiada por el Odin Teatro de Dinamarca, dirigido por Eugenio Barba, e incluso recibe el Premio Nacional de Teatro en Cuba. Estos son aspectos puntuales puntuales con respecto a quién es el autor. Pero hablando del contexto histórico, entonces, referido específicamente a Cuba, hay que entender que estamos hablando de un periodo que constituye en Cuba a uno de las épocas de crisis tanto social y política, cultural, que fueron caracterizando específicamente los años 80 y 90. En este aspecto, lo cultural, en este contexto cubano, se da porque esta crisis de la época de los años 80 y 90 empiezan a surgir una serie de movimientos artísticos en la escena cubana, artistas escénicos que fueron gestando fuerzas expansivas en un periodo de revolución y que transformaron los senderos de la acción hacia la representación de un choque tanto social y político. En ese sentido, más adelante vamos a ver la consolidación y el surgimiento en esta época de uno de los institutos que se constituye, que es el ISA, que es el Instituto Superior de Artes de La Habana, que se crea en 1977, y que con ello, de alguna forma, empiezan a darse un sinnúmero de representaciones desde el punto de vista teatral, pero con las iniciativas de estos colectivos y estos artistas que gestan estas fuerzas expansivas en contra de toda esta corriente política que estaba dada en el país. Así que vamos a ver de alguna manera esa relación de esta institución con los aspectos de la historia de la Revolución Cubana. No fue una época fácil, fue una época en la que el teatro de alguna manera se convirtió en un escenario de gran importancia para los grupos independientes y proyectos teatrales que fueron surgiendo de este Instituto Superior de Artes de La Habana. Es así como entonces el teatro, como un arte, también se convierte en un arte que se hace militante y político para la época. En este sentido, vamos a ver cómo estos primeros aspectos de contexto van a ser de gran importancia porque aparece entonces también dentro de esta escena un autor de quienes de alguna manera empieza a interesarse por aspectos del teatro, pero que de alguna manera ya tiene unos antecedentes, no solamente de contexto, sino que también su familia participó en muchas de las revoluciones y que en su mayoría eran artistas. Cuando menciona entonces en estos aspectos a sus padres, los menciono por dos elementos fundamentales. Es que gracias a Justa Caravaca, que es su madre, fue de quien hereda el interés por el arte teatral, y de su padre Luis Muñoz hereda el arte de la escritura de cuentos y poesías. Por eso les decía que él venía de una familia también de artistas y de la época también de estos procesos de la Revolución Cubana. Menciona entonces Elisa porque es precisamente allí donde se desarrolla como profesional, pero es ahí, en ese desarrollo profesional, donde se establecen las primeras producciones dramatúrgicas que le fueron
le fueron permitiendo explorar distintos recursos para la consolidación de una visión propia del teatro. Y con ello también, con todo lo que se generó en este instituto, sus primeros atisbos en la búsqueda de una dramaturgia creativa que le permitió mirar desde adentro de la escena y empezar a escribir textos con sentido poético. Bien, perdón. En este sentido, vamos a ver un autor que en este desarrollo, desde la escritura creativa, desde una visión propia en la búsqueda del teatro, vamos a ver un autor que se empieza a enfrentar en esta época de los 80, 90, a una crítica también especializada, pero al mismo tiempo a ser reconocido en el ámbito académico en Cuba. Muchos de sus escritos, muchas de sus obras han sido publicadas y representadas en diferentes países de América y Europa. Esto es para mí un elemento fundamental porque cuando yo empiezo a buscar información de textos que empiezan a suministrarme amigos de Cuba y empiezan a mostrarme, empiezo a encontrar entonces, empiezo a rastrear un sinnúmero de elementos que me permiten identificar que esto no fue un autor que solo se quedó en el contexto cubano, sino que también tuvo la oportunidad de que sus textos fueran publicados y representados por diferentes grupos en diferentes países de América y de Europa. Por eso mismo, y por esta forma de escritura, trajo la atención de críticos y artistas cubanos y también de críticos y artistas en el campo de Europa para el abordaje de sus textos y la producción de sus obras y sobre todo la propuesta de escenas. Aquí, por ejemplo, tengo un artículo, un pequeño párrafo de un artículo que hace uno de los maestros cubanos, que es Omar Baliño, que lo hace en una de las revistas que se llama Trazos de Agua, y que de alguna forma nos está hablando ya de estas primeras formas de conocer también la escritura, esos elementos poéticos y metafóricos que son dados en este autor. Bien. Cuando este autor se enfrenta a sus procesos entonces de escritura en la creación de cuentos que empieza desde muy niño, al tiempo entonces va a empezar desde su carrera profesional, se va a interesar por la consolidación y la conformación de un grupo que pudiera de alguna manera mantener también esos intereses en la búsqueda de un lenguaje propio desde el campo teatral. Es así como de alguna manera durante su carrera no solamente escribe textos y logra grandes reconocimientos, sino que de alguna forma también logra su desarrollo desde la parte de dirección escénica a través de la creación del grupo de teatros A Cuesta de Cuba, que se crea en 1988. Esto es tan importante dentro de la historia del maestro Ricardo, porque es que todo esto está coincidiendo a finales de los 80, que ya sabemos por la historia de Cuba que fue una época de crisis política, momentos agudos, una generación de jóvenes artistas, entre ellos teatristas cubanos, y con ello, entonces, en este contexto de crisis, fundar en Cuba un grupo no era posible de alguna manera más que con un nombre, puesto que las políticas institucionales exigían de alguna manera ceñirse a las políticas del Estado. En este sentido, como grupo empezaron a interesarse, ¿sí?, y a integrarse al Centro Dramático de Cienfuegos, y con ello la posibilidad de participar en distintos espacios y convocatorias ante el Ministerio de Cultura y el gobierno cubano. En este sentido, logran ser uno de los primeros 6 grupos que iniciaron la política de proyectos ante el Ministerio de Cultura y la creación de espacios, logrando hacer de alguna forma y crear su propia sala de teatro que finalmente es aprobada por el gobierno cubano. Para los años de 1989 al 93,
Ya habían alcanzado como grupo 11 premios y distinciones, tanto en dirección, actuación y dramaturgia, en diferentes festivales, eventos y encuentros de teatro, tanto nacional como internacional. Es así entonces, vamos a ver cómo desde la consolidación del teatro a cuesta empieza de alguna manera a generarse para este autor la consolidación de un proyecto artístico que no solamente se dio desde el punto de vista del carácter de lo creativo, sino también hacia la investigación misma. Esa investigación que estaba dada desde la dramaturgia y también desde los procesos mismos de creación escénica, cuya investigación estaba basada en poner al actor como centro principal de creación. Es así como entonces la búsqueda constante y investigación sobre el todo de la escena le permite encontrar como director de teatro a cuestas soportes y justificaciones en cada proceso de creación teatral a través de la exploración y el trabajo artístico del grupo. Es así como con Teatro a Cuesta no solamente logra un sinnúmero de producciones dramatúrgicas y escénicas, sino que también logra sus primeros atisbos de investigación hacia aspectos que tenía que ver con el trabajo del actor. Es así como en esta primera etapa de trabajo y de exploración se empiezan a darse a partir de monólogos que empieza él mismo a escribir y a dirigir para el ejercicio del actor. Empiezan a darse una serie de preocupaciones por el cuerpo, por la escena, por el entrenamiento del actor, y esto al mismo tiempo hacia la búsqueda de una expresividad para la escena. Con ello entonces vamos a ir identificando cómo se va creando un tipo de estética que va llevando al actor a una cierta relación particular con la dramaturgia, con el espacio escénico, con la acción dramática, con los elementos que le proporcionaba la escena y con ello también las nuevas estructuras poéticas. Estos elementos van a ser de gran importancia porque ya aquí también se evidencian las influencias no solamente de maestros cubanos, sino las influencias de grandes maestros, porque en la búsqueda logramos investigar que él había participado en diferentes laboratorios con el maestro Grotowski, Eugenio Barba, con quien actualmente mantiene una comunicación muy estrecha, con José A. Sanchís, por ejemplo. También había trabajado conjuntamente en procesos de talleres y laboratorios. Es así entonces como estos elementos, desde su experiencia como director de teatro a cuesta, lo coloca él en un punto de referencia por su originalidad, por su madurez en estos aspectos que tienen que ver con la escena cubana. La experiencia con el grupo Teatro a Cuesta va a ser fundamental, porque entonces ese reconocimiento también logra una identidad y una reestructuración dramatúrgica que está puesta en la escena. Se empiezan a darse unas bases para el entrenamiento y esa generación de procesos particulares. Y con ello también el reconocimiento de unas líneas de acción a través de procesos de investigación desde los recursos propios del actor y el trabajo del grupo. Bien, esta es la primera unidad. Y la segunda unidad, que corresponde al segundo objetivo, es en esa búsqueda de la expresión escénica, la creación teatral y los despliegues estéticos. Entonces, lo que se hizo fue investigar acerca de todo lo que tiene que ver con su producción escénica. Mi segundo capítulo se denominó Dramaturgia, Poesía y Puesta en Escena. Bien, en este trabajo vamos a ver unos aspectos. El primer subtema que desarrollo en este capítulo es del personaje alegórico a la ausencia del personaje. Pero antes de ello, es importante decir que lo que se hizo fue recoger aspectos de su producción escénica y de su trabajo como director-autor del Teatro a Cuesta, de manera que de alguna manera nos incita hacia un acercamiento de sus procesos de creación y composición dramatúrgica desde el trabajo del actor, en el que se deja ver
ya desde aquí una primera técnica de trabajo que va a partir del entrenamiento y la dimensión estética del cuerpo del actor frente a la escena. La forma también como el texto se comprende desde la partitura, ¿sí? Y cómo de alguna manera en esa partitura del actor va prevaleciendo la relación entre lo que va a ser la metáfora y la alegoría. Es así como entonces, desde muchos de sus apuntes personales de dirección, empezamos entonces a través de ello a sistematizar estos elementos como memorias documentadas. Es así como entonces, desde el personaje alegórico a la ausencia del personaje, vamos a ver cómo lo que constituye para este autor, para este maestro, la escena es la alegoría misma, es la forma de ese tratamiento distanciada o casi nula de la presencia de un personaje en la escena. Nosotros sabemos en el campo teatral que normalmente el personaje tiene una composición y una estructura que se desarrolla siguiendo unos cambios tanto psicológicos de acuerdo a sus acontecimientos y circunstancias. Esos elementos tienen que ver con las estructuras internas y vista desde la concepción del personaje tradicional, también los reconocemos, esos elementos externos, desde la forma como el actor lo viste, lo caracteriza de manera física. En este proceso de composición que se da en el entrenamiento que propone el maestro Muñoz, propone de alguna forma que el actor empiece a entender de manera diferente, o mejor dicho, de entender una manera distinta de asumir el personaje, tal cual como lo hemos venido asumiendo de manera tradicional. Que asumiéramos el personaje de una forma mucho más simbólica, de entender este personaje alegórico haciendo presencia de ciertos valores, como la honestidad, la locura, la maldad, la soledad, y que de alguna manera es aquí donde esas figuras alegóricas empiezan a generar una especie de metáfora de un personaje que va a representar la verdad, pero que no es un personaje de la vida cotidiana. Es así como entonces lo alegórico se convierte en una máscara donde el trabajo corporal del actor, la voz y el texto se trabajan libremente desarrollando formas de pensamiento y estructuras de movimiento. En este sentido, vamos a ver entonces desde la visión de Pilar Sáenz, va a decirnos entonces cómo el escenario del actor viene a ser la forma o la la universal metáfora corporeizada y el teatro la metáfora visible. La imagen que pueden ver es una imagen de uno de sus primeros espectáculos con el grupo Teatro de Cuesta que se llama Alma de Resurrección. Y esto es un ejemplo de estos elementos que él consolida desde el personaje alegórico. Y por ejemplo, esto era un personaje alegórico que nos representaba la locura. No era un personaje específico, sino era ese personaje simbólico, esa presencia sobre la locura. Era un personaje que, por ejemplo, dentro de su diálogo decía textos como: ayer estuve a punto de parir un nacimiento. No es más nada ilógico, era un nacimiento lógico, pero necesité de un grito bien alto que solo me dejara en lo que tengo dentro. ¿Sí? Aquí, de alguna manera, hay elementos que la actriz propone, ¿sí? Y que están relacionados con esos elementos simbólicos. Luego dice el personaje: a mí nadie me enseñó a callar, a mí nadie me enseñó a callar. Entonces, esto es simplemente un pequeño esbozo muy sencillo de un espectáculo desde el cual es evidencia clara sobre cómo en este primer elemento él nos habla de esta relación que va de cómo lo simbólico es tan importante también en el trabajo actoral y sobre todo la posibilidad que se tiene de poder entender cómo el actor a sí mismo es capaz de construir desde sus propios elementos también dramatúrgicos. Ejemplificamos entonces el proceso creativo de Alma de Resurrección. Es aquí entonces el personaje era una alegoría a la locura, como les mencioné,
cuyo personaje no tenía identidad ni representaba a nadie en específico. Es decir, no era un personaje de la vida cotidiana. En esta experiencia de alma de resurrección vamos a ver una especie de metáfora, un personaje alegórico que encarnaba aquellas situaciones y comportamientos de diferentes traumas psicológicos. Y con ello también la evidencia de una dramaturgia y un análisis de la dirección traducidos en metáforas, en tropos poéticos que traducían la palabra en movimiento, específicamente en acción. Es así entonces como vamos a ver que lo alegórico desarma la estructura tradicional del personaje y explora distintas posibilidades escénicas. Aquí el actor dispone de la totalidad de su cuerpo en la acción y la construcción del espacio escénico desde la riqueza interpretativa y encadenamiento de movimientos evidentes en la escena. Aquí, por ejemplo, en la otra imagen vemos otro espectáculo que se llama El Reo. En este espectáculo, una de las intenciones era desarrollar unas formas de pensamiento en torno al texto y la acción que fueran alejados de la composición del personaje y de las situaciones. Es decir, no había una relación directa entre el texto y la acción. No es el preso aquí, de alguna manera, como nosotros pudiéramos entender un personaje que está en una cárcel, es más bien, de la misma forma que en la anterior, una figura alegórica del preso, pero que estaba dado por lo simbólico. Es que el preso también evidencia la soledad de la cárcel, el destierro, un personaje X, un preso que habla de la prisión de la vida. Habían distintos elementos aquí en esto, desde muchos elementos que se dieron en las entrevistas que se le hizo al maestro. Por ejemplo, él nos decía de que ya no hay un centro, es decir, no hay un personaje a través del cual se desenvuelve una circunstancia, sino que las circunstancias se convierten en una justificación para interpretar ideas, conceptos, máscaras, conflictos. Por ejemplo, en esta obra que él escribe, no hay un personaje fijo, no hay un personaje, hay un personaje alegórico. Y por ejemplo, el texto empieza: paredón de fusilamiento, año 1 de nuestra era, causa existir, ley variable según la luna de los hombres, condenados todos nosotros. Mañana van a cambiar los días de la primavera, los meses en el cambio de la temperatura pierden el sentido de su nombre. Diciembre era un mes de invierno, ahora para fin de año los calores son insoportables y los ritos y las costumbres de la Navidad se transforman como traje. Todo es variable según la luna de los hombres. Estamos viendo a un preso que está haciendo alusión a aspectos que tienen que ver con la misma prisión de la vida, con los anhelos, con los sueños, con las esperanzas. Pero este es un personaje que está bajo las líneas de eso que él nos habla, de ese preso que es una figura alegórica. Bien. Luego, entonces, en esta investigación encontramos otros aspectos que están desarrollados sobre estas formas estéticas. Y es como pasamos entonces de lo alegórico, del personaje alegórico, al cuerpo del texto y cuerpo del actor. En esta segunda etapa, denominado dentro de la investigación, se explora entonces desde la dramaturgia del texto. Pero en esta exploración de la dramaturgia del texto, lo que se propone es la búsqueda de un decir, ¿sí? de un tipo de forma de lenguaje corporal. Lo que propone entonces desde la dramaturgia del texto es pensar el texto como acción. Aquí lo que se crea y las pautas que el director entonces da es que el actor sea capaz de crear ciertas figuras poéticas y rítmicas que originan y que se van organizando de alguna manera para sí mismo como estructura de trabajo. De alguna forma, en una secuencia continua de movimiento
que empiezan a jugar con la melodía que inspiran las acciones del texto. Una forma de pensar la acción que no iban a estar sujetas a las circunstancias y situaciones del texto, sino a la forma de pensar el cuerpo frente a la escena. Por eso hablamos del cuerpo del texto al cuerpo del actor. La pauta entonces de dirección y de actuación estaban incluidas en la pauta textual, un texto que se concebía desde la puesta en escena para el trabajo de composición del actor. Desde el texto vamos a empezar a ver cómo se crea una dinámica corporal para el actor. Es así como, de alguna forma, vamos a ver que trabajar desde el lenguaje del cuerpo implicaba diferentes formas de interpretación y posibilidades del actor para generar significados o sentidos en el acontecimiento escénico. Muñoz va a partir de una dramaturgia para crear una estética basada en el pensamiento poético del autor. Aquí, por ejemplo, hay un párrafo de una obra que él nos menciona, que es una de las obras que es Asudianza. Y, por ejemplo, en esto, el texto está compuesto de elementos poéticos, pero que al mismo tiempo buscaba que el actor pudiera entender, ¿sí?, ese ritmo y esas melodías en términos también de la misma metáfora, que se fueran conduciendo desde una acción dramática, ¿sí?, pero que de alguna manera esta acción nacía desde el cuerpo del actor. Este personaje, por ejemplo, Aurora, tiene un texto que es un diálogo que es: llevo noches enteras con pesadillas en el cuerpo. Estoy durmiendo en el tejado con mis palomas. El aire me acaricia las piernas y me siento como una fiebre en la cabeza a la que no le hallo remedio. Desde hace varios días sueño con un hombre araña que me ata a sus tejidos y me cosquillea con muchas manos. Yo intento escaparme, pero finalmente me veo entregado a un juego que no comprendo. Sé que es una tentación. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Qué va a pasar con mi sueño? Todo es una obsesión. En este sentido, en este aspecto, vamos a ver de alguna manera cómo la acción dramática entonces nace del cuerpo del actor, pero nace desde el movimiento, desde sus motivaciones, en la resignificación de los símbolos. Vamos a ver cómo el actor desarrolla a través del cuerpo un pensamiento poético. El cuerpo empieza a convertirse en el escenario para la acción y la representación misma. En este sentido, vamos a ver cómo en el entrenamiento que está vinculando al texto, el texto como un elemento de acción se convierte en un elemento fundamental para el trabajo del actor. ¿Ya? Es así como vamos a encontrar dentro de aspectos del autor la fragmentación y la metáfora del texto, que van a exigir un pensamiento de composición para el actor. El texto empieza a crear una dinámica corporal para el actor, donde el distanciamiento se va a anunciar entre el texto y la misma acción. El actor va a disponer de la totalidad del cuerpo en la acción y la construcción del espacio escénico, desde la riqueza interpretativa y el encadenamiento de movimientos evidentes, ¿sí?, en la escena. Bien, aquí estamos viendo varios ejemplos. Por ejemplo, en esta etapa ya estamos viendo un autor y director un poco más explorado, con mucha más experiencia, con una experiencia desde la investigación del cuerpo, desde la investigación en el espacio escénico, entendiendo elementos desde la fragmentación del texto. Y en este sentido vamos a ver cómo se exploran de manera obsesiva en la escena el cuerpo y el lenguaje como una forma de composición en el trabajo del actor. También vamos a entender que siempre hay una forma distinta de escribir el cuerpo y de construir teatralidades desde los recursos de la poesía, y que de alguna manera también le va a brindar al actor una serie de estructuras poéticas que guardan diversas posibilidades de expresión, niveles, formas, ritmos, sensibilidades, cadencias, pautas que van a ir de alguna forma complejizando tanto los elementos escénicos que están configurados en el tiempo, en el espacio y en el sentido mismo de la acción. Una tercera etapa es ya elementos que lo relacionan como de la dramaturgia a la investigación y la docencia.
De alguna manera, si bien las dos primeras etapas constituyeron su trayectoria y los elementos técnicos de organización de una estructura de trabajo para el actor, esta tercera etapa, ¿sí?, relaciona y consolida su experiencia del trabajo en la búsqueda de unas nuevas pautas y estructuras que van a definir su práctica artística y valida su saber hacer con maestría desde la investigación, su inserción en el campo académico y pedagógico. Con ello vamos a encontrar entonces la consolidación de un otro pensamiento, una forma concreta, una experiencia anterior en una nueva reformulación artística, cultural y de vida. Esta es una etapa muy importante para el autor, porque de alguna manera ya es una etapa donde está alejado del contexto cubano, donde ha empezado a transitar sobre otros contextos, pero sobre todo una nueva reformulación pedagógica que lo obliga a canalizar toda su experiencia en una estructura de trabajo que lo convierte en un investigador de teorías escénicas. Este nuevo integrante que se suma, que es la docencia, despierta a un investigador un poco más ambicioso, metódico, que sin duda alguna transformó su trabajo de creación y la búsqueda constante y directa del trabajo del actor desde la práctica escénica. Una nueva reformulación, una concepción del teatro que no era posible sino vista en esa relación del texto y la puesta en escena. Como él mismo me decía, un divino accidente, porque él nunca se había visto desde lo pedagógico, desde un aspecto de la docencia, y que de alguna manera es la docencia dentro de esta tercera etapa que le dio la oportunidad de organizar y estructurar procesos, líneas temáticas, la construcción también de un programa académico. Asimismo, entonces, al tiempo que surgían nuevas preguntas en esa búsqueda constante desde la investigación como autor y director, y ahora docente investigador, empezaron de alguna forma a gestar elementos y fundar y constituir y comprender y releer la historia del teatro y cómo esta historia del teatro también se podía vivenciar en un nuevo contexto cultural y social en el que de alguna manera él empezaba a constituir nuevas experiencias y nuevas teatralidades. Es así como entonces podemos decir que su contribución como artista relacionada con la docencia y la investigación están dados desde diferentes aspectos que hacen parte de su investigación. El oficio de provocar el vacío, que es un texto que tiene sin publicar, que ha sido producto de su investigación desde sus experiencias de dirección y docencia. Ha creado un laboratorio de investigación que se llama Cuerpo Arado, que está integrado por docentes y estudiantes del programa Artes Escénicas de acá de la universidad. Y producto de su experiencia de trabajo y también como parte de esas búsquedas, ha construido una teoría que se denomina hacia una dramaturgia del instante, de la acción dramática al performance, que fue su trabajo de tesis de maestría en la Universidad de Antioquia. Este retorno entonces hoy va a constituir distintos procesos e investigaciones que van a recoger gran parte de su experiencia de trabajo, que de alguna manera le permitió mantenerse en ese quehacer constante de lo creativo, de lo pedagógico y sobre todo en esa nueva forma de buscar caminos hacia el arte escénico. Y con ello abren interrogantes a unas nuevas búsquedas actuales y preocupaciones, ¿sí?, que va a ser de gran importancia para esta autor. Finalmente, entonces, como tercer capítulo, y que evidencia de alguna manera elementos que están relacionados con los aportes de la dramaturgia de Ricardo Muñoz en el contexto y la práctica cartagenera, lo he denominado como una huella en el Caribe colombiano, puesto que este capítulo lo que propone es poner en contexto factores que incidieron y
y que de alguna manera denotan las condiciones en que Ricardo Muñoz aparece en la escena del teatro cartagenero. Bien, los años 90 evidencian de alguna manera en nuestra ciudad, ¿sí?, una de las crisis que exponía y que eran claras en el único programa de teatro que existía en la ciudad y de alguna manera aquí en el Caribe, que era, de alguna manera la única carrera de teatro que ofrecía la Escuela de Bellas Artes. Existieron en una época varias contradicciones, muchas contradicciones entre maestros que llegaron a la escuela, aquellos que venían y iban, a una generación de estudiantes que se sentían de alguna manera insatisfechos, que no tenían de alguna manera elementos puntuales desde lo que eran elementos teóricos y todo lo demás, y de alguna manera se generan ciertos conflictos generacionales, inconformismos, ¿sí?, por parte de los estudiantes, un programa que empezó a desmoronarse en una época y que bajo distintas dificultades fueron generándose un marco académico que proponía consolidar procesos de formación teatral y que buscaban renovar elementos. Es así como, de alguna manera, a través del programa de internacionalización suscrito con el gobierno de Cuba, aparece entonces en 1994, junto a sus actores de teatro Cuesta, Ricardo Muñoz, quienes empiezan a dictar unos talleres y que de alguna manera empiezan a transformar unas visiones estéticas y también una nueva forma de pensamiento del artista escénico de la época. Estos son elementos, evidencias de cómo empieza a cambiar esa visión, esas nuevas transiciones y una dinámica cultural y práctica de todo lo que empezó a hacer el teatro en la ciudad. Empezó a darse un proceso de reconocimiento. Así, de esta manera, este director junto a su grupo de teatro Cuesta empezaron al tiempo a conformar y a integrar el equipo de docentes, ¿sí?, en los cuales estuvo Miguelina Izaguirre, Mérida Urquida, que eran parte del grupo de teatro de Cuesta, e incluso tuvimos aquí al maestro Farley Velázquez en esa época. En el 2001, Muñoz toma el cargo de coordinador del programa Artes Escénicas y con ello la evidencia del fortalecimiento de procesos de formación teatral en la Escuela de Bellas Artes. Se gestan procesos que vinculan una nueva generación de artistas, se establece un programa continuo de muestras teatrales y espacios abiertos que permitió de alguna manera la participación de nuevos espectadores y críticos y la apertura nuevamente de uno de los programas de la región. Cuando hablamos entonces de su legado y permanencia, es evidente en muchos de generaciones de estudiantes y actores que compartieron ese conocimiento, esa poiesis con otras y que de alguna manera también se extendieron en diferentes lugares de acá, de la región Caribe. Nosotros, de alguna manera, entendimos que estas permanencias están evidenciadas en una serie de actores y directores que mantienen y han pervivido en el teatro y que hoy han trascendido en esa dinámica de la creación escénica con estos aspectos anteriores mencionados. Tenemos, por ejemplo, el maestro Jorge Naisir, director del grupo Atahualpa, Deiler Díaz, que es el director de Madero Teatro en Valledupar, Arnaldo Gutiérrez, que es director dramaturgo también cartagenero, Rubí Marrugo, Karina Barrio, docentes de la universidad, egresadas y actrices actuales aún de Ricardo Muñoz. Nosotros con ello vamos a ver un cambio interesante y tiene que ver con cómo se reconoce de todas formas una práctica pedagógica, tanto desde el carácter investigativo, que empiezan a confluir distintos lenguajes y teatralidades. Se reconoce de alguna manera un estilo frente al proceso de creación a la hora de interpretar y organizar y aprender a construir también la escena. Cambios que se fueron haciendo notorios totalmente para el desarrollo de un nuevo programa académico y de una nueva generación de artistas que fueron vivenciando también estas experiencias.
Bien, para finalizar, uno de los elementos fundamentales es la poesía que encontramos en el trabajo de Muñoz, que se convierte en un elemento de teatralidad para la escena y el trabajo del actor, y con ello la exigencia de un actor que se pregunte y se cuestione y busque fórmulas para el trabajo creativo. Conclusiones, entonces, se lograron identificar experiencias y habilidades para la producción escénica, se logró registrar e identificar aportes significativos de un método para producción escénica y de entrenamiento del actor que ha permeado el trabajo escénico de varias generaciones, se pudo identificar una poiesis en común que va desde el trabajo técnico de composición en los procesos de creación hasta la conciencia de un actor que toma un entrenamiento como parte de una disciplina de trabajo hacia la creación y la construcción de poética, la consolidación de un programa, también, y la identificación y la implementación de procesos de formación e investigación desde el conocimiento y manejo de teorías y prácticas estéticas que confluyen en estudios sobre el arte escénico. Finalizo entonces con estos 4 puntos que considero que surgen de la investigación y que creo que son futuras investigaciones para continuar abordando el análisis y estudio de esta autora.